Bienvenidos a este análisis a fondo, preparado hoy, como siempre, para toda la gente que escucha Alitierra. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo que ya no existe, el vasto océano del siglo XIX, una era de veleros de madera, de arpones lanzados a mano, una lucha, brutal entre el ser humano y la naturaleza. Y en el centro de todo eso, una novela que es un auténtico coloso, Moby Dick de Herman Melville. Pero que nadie se lleve engaño, ¿eh? Esto no es simplemente la crónica de una expedición para cazar ballenas. Es en realidad un viaje al corazón de una obsesión, la crónica de cómo la locura de un solo hombre, el capitán Ahab, puede arrastrar a un barco entero a un destino fatal. Todo por una ballena blanca. Y esa es la pregunta clave, la que va a guiar toda nuestra conversación. ¿Qué lleva a una persona a consumir su vida, a sacrificarlo todo, su tripulación, su propia alma, en un único acto de venganza? Vamos a intentar desentrañar eso, la naturaleza de esta obsesión, una que va mucho más allá de la lógica, del dinero, es algo simbólico, existencial. Pues empecemos por el epicentro de todo esto, el capitán Ahab. Que no es el típico capitán ballenero, desde luego. No, para nada. Los propios armadores del barco, al principio, ya lo describen de una forma que te pone en alerta. Dicen de él algo así como: es un hombre grandioso, blasfemo, pero como un dios. Uf, como un dios, ya te indica la escala del personaje. Exacto. Hay una sensación de poder y de peligro en él desde el minuto uno. En realidad emana de una herida muy profunda. El origen de su fijación es muy concreto. En un encuentro anterior, Moby Dick, la ballena blanca, no solo lo humilló, es que le arrancó una pierna. Y desde entonces, claro, camina sobre esa prótesis tallada en marfil de cachalote. Sí, pero la verdadera amputación no fue la física, fue la de su espíritu. A partir de ese día, como dice la novela, en su alma arde un odio mortal, implacable. Y no tarda nada en hacer a toda la tripulación partícipe de ese odio. Hay una escena al principio del viaje que es magistral. La del doblón de oro. Esa misma. Reúne a todos en cubierta, saca una moneda, un doblón de oro español y ¡pam!, la clava con un martillo en el mástil principal. Y promete esa onza de oro, que era una auténtica fortuna, al primer hombre que aviste una ballena de cabeza blanca. Fíjate que es mucho más que una simple recompensa. Es un acto de una brillantez psicológica y manipuladora increíble. Totalmente. No se limita a prometer el dinero, lo clava ahí, en el mástil. Lo convierte en un objeto físico, brillante, casi un fetiche. Es un recordatorio constante, visible, de la misión. Está ahí, día y noche. Claro, es que transforma un objetivo abstracto, que es encontrar una ballena en un océano inmenso, en algo tangible que pueden ver y desear cada día. Es casi un acto de propaganda. Exacto. Y con ese martillazo fusiona la motivación de la tripulación, que es la codicia, el dinero, con su propia obsesión personal, que es la venganza. A partir de ese momento, a bordo del Pequod, fortuna y venganza son la misma cosa. Y es entonces cuando revela la verdad. Ahí es. No han zarpado para cazar ballenas y llenar las bodegas de aceite. No. Han zarpado para cazar a una ballena. ¿Y el juramento que hace? Pone los pelos de punta. Promete que la perseguirá al otro lado del Cabo de Buena Esperanza, y del Cabo de Hornos, y del Maelstrom noruego. Que el Maelstrom, para quien no lo sepa, era ese remolino legendario, temible, del que se decía que se tragaba barcos enteros. Y termina diciendo: y de las llamas de la condenación, antes de dejarla escapar. O sea, está dispuesto a ir hasta el mismísimo infierno. Pero no todos se dejan arrastrar por esta fiebre. Ahí es donde emerge una figura clave: Starbuck, el primer oficial, la voz de la razón. La voz de la razón, o al menos de una razón muy concreta, muy terrenal. Se enfrenta a Ahab y le dice que lo que propone es una blasfemia, una locura. Para Starbuck, Moby Dick es un animal estúpido, un animal que actuó por instinto, no por malicia. Y le lanza la pregunta más lógica y a la vez la más inútil de todas. ¿Cuántos barriles le dará la venganza, capitán Ahab? Claro. Reduce toda esa épica oscura a un simple balance comercial. Sí, pero yo creo que ahí reside la debilidad de Starbuck y en general de la razón frente a la locura.
Intenta combatir una obsesión metafísica con un libro de contabilidad. Es verdad. Sus argumentos son prácticos, son sensatos, pero nunca están a la altura de la escala épica de la locura de Ahab. Y por eso está condenado a fracasar. Su razón es demasiado mundana. Claro. Es que para que la obsesión de Ahab tenga algún sentido, Moby Dick tiene que ser algo más que un animal estúpido. ¿Qué era realmente esta ballena para él? Esa es la cuestión central de la novela. La ballena es un lienzo en blanco, literalmente. Y sobre ese lienzo, cada personaje proyecta sus miedos, sus creencias. Si nos fijamos en lo que se dice de ella, las interpretaciones son múltiples. Para muchos marineros muy supersticiosos, es la encarnación marina de Leviatán. El monstruo bíblico, el caos. Exacto. El caos primordial. Un caos que el ser humano no debería intentar dominar. En esa mentalidad puritana del siglo XIX, enfrentarse a Leviatán era un acto de soberbia contra Dios. Entonces, para ellos, la casa de Ahab es una ofensa. Una ofensa directa. Y otros, de hecho, lo ven al revés. La ven como un ministro de Dios, como un agente divino enviado precisamente para castigar la soberbia de Ahab. Interesante. Pero, ¿y para el propio Ahab? ¿Qué ve él en la ballena? Ahí es donde se vuelve todo mucho más complejo, más fascinante. Ahab le dice a Starbuck que todos los objetos visibles, todo lo que podemos tocar y ver, son como máscaras de cartón piedra. Máscaras. Sí, él cree que detrás de la realidad material, en este caso detrás del cuerpo físico de la ballena blanca, se esconde una malicia insondable, una fuerza maligna que es la causa de todo el sufrimiento. Y su misión, su destino, es golpear a través de esa máscara para destruir esa fuerza. O sea que no está cazando un animal. No. Está intentando literalmente apuñalar a Dios o al diablo, o al concepto mismo del mal. Efectivamente. Y para que esa lucha tenga esa escala, el enemigo tiene que serlo también. Las descripciones de Moby Dick son aterradoras. Sí, el color blanco espectral, la frente arrugada, la mandíbula torcida, y lo más siniestro, los viejos arpones que lleva clavados en el lomo, retorcidos, oxidados, como si fueran medallas de victorias pasadas. Pero sobre todo, se habla de su inteligente malignidad sin ejemplo. No es solo una bestia. Exacto. Hay una inteligencia detrás, o eso creen. Y para sellar este pacto de locura, a Ahab no le basta con un juramento. Necesita un ritual. Sí, un ritual que es completamente pagano, lo cual es muy significativo. Ordena traer grog, la bebida de los marineros, pero no la sirve en tazas. ¿No? Hace que sus 3 arponeros, Kik, Tastego y Dagu, que son de culturas no cristianas, ofrezcan las cavidades metálicas de sus arpones como copas. Vaya imagen. Y toda la tripulación bebe de esas armas y jura a la vez, muerte a Moby Dick. Es un bautismo oscuro que los une a todos en la misma condena. Y a partir de ahí, ya no hay vuelta atrás. La obsesión de Ahab se convierte en la única ley. Ignora tormentas, oportunidades de cazar otras ballenas. El ejemplo más desgarrador, para mí, es su encuentro con el Rachel. Es un momento terrible, sí. El capitán del Rachel le implora ayuda, desesperado. Le cuenta que ha perdido una de sus lanchas y que en ella iba su hijo, un niño de 12 años. Y sospecha que ha sido por Moby Dick. Claro. Y le ruega a Ahab que le ayude a buscarlo, que es una de las leyes no escritas del mar, la solidaridad. Pero la respuesta de Ahab es para quedarse helado. Es gélida, pura y simplemente se niega. No puede perder ni un minuto de su propia persecución. Su obsesión personal ha borrado por completo cualquier atisbo de humanidad, de empatía. La vida de un niño no importa. No, su misión está por encima de todo. A mí hay algo que siempre me ha fascinado. No le basta con cualquier arpón. Tiene que crear un arma especial, casi un objeto ritual. ¿Qué nos dice eso de cómo ha escalado su locura? Pues nos dice que ya ha abandonado por completo el mundo racional, ha creado el suyo propio, con sus propias reglas, sus propios sacramentos. Le ordena a Pert, el herrero, que le fabrique un arpón único, con el mejor acero. Pero el momento clave es el temple. El herrero va a enfriar el metal al rojo vivo en agua, como se ha hecho siempre, pero Ahab lo detiene. ¿Y exige que sea templado en sangre? Sí.
en la sangre de sus 3 arponeros paganos. Fíjate en la simbología, es potentísima. Rechaza el agua, que es el elemento natural del mar y un símbolo cristiano de pureza, de bautismo. Y usa sangre humana en su lugar. Exacto. Es la perversión total de un sacramento. Está creando su propia religión oscura, con él como profeta y la venganza como único Dios. Una religión que además parece requerir sacrificios humanos, como se verá después. Y con ese arpón, sagrado y maldito, llegamos por fin al clímax, la persecución final. 3 días de una intensidad brutal. Son como los 3 actos de una tragedia griega. El primer día es el propio Ahab quien la avista. Grita: ¡ay sopla! ¡ay sopla! Una joroba como un monte nevado. ¡Es Moby Dick! Y se lanzan al ataque. ¿Se lanzan las lanchas? Sí, pero la ballena no huye, ataca. Se dirige directa a la embarcación de Ahab, la parte por la mitad con la mandíbula y lo tira al agua. Lo rescatan, pero en el caos, su piloto personal, el Parsi Fedala, ha desaparecido. Sí. Segundo día. La caza se reanuda con la misma furia. Moby Dick parece un estratega militar. Es que parece que piensa, horriblemente atado al lomo de la ballena por las propias cuerdas de los arpones. Ahab ve el cuerpo de su piloto aparecer y desaparecer con cada subida y bajada de la ballena. Cumpliéndose una de sus profecías. Exacto, que Fedalá moriría antes que él, y le serviría de piloto incluso en la muerte. Es una visión de pesadilla. En la víspera del tercer día, hay un último momento de calma. Un instante de humanidad. Ahab habla con Starbuck y reflexiona sobre su vida. La llama 40 años de loco. Sí, por un segundo parece que podría dar marcha atrás. Starbuck se lo suplica. ¿Crees que en ese momento de verdad podría haberse salvado? Esa es la gran pregunta. Yo creo que Melville nos da ese momento para subrayar la tragedia. Ahab es consciente de su locura, ve el abismo, pero ya es incapaz de detenerse. Ya es tarde. Es demasiado tarde. La obsesión ya no es algo que él tiene, es algo que es él. Rechaza la última súplica de Starbuck y se lanza al ataque final. Y esta vez Moby Dick ya no juega con las lanchas, va a por el corazón. Embiste directamente contra el Pequod. Tercer día. El fin. Se oye el crujido de la madera. El barco, su mundo entero, se está hundiendo a sus espaldas. Pero a Ahab ya no le importa. Nada le importa ya. En su lancha maltrecha, se prepara para lanzar su último arpón, el que fue bautizado en sangre, y le grita su desafío final. Es una de las frases más potentes de toda la literatura. Hacia ti abogo, ballena omnidestructora, pero invencible. Al fin lucho contigo, desde el corazón del infierno te hiero, por odio te escupo mi último aliento. Lanza el arpón, y en ese instante se cumple la última profecía. Sí. La más irónica de todas. Fedalá le había dicho a Ahab que solo el cáñamo podría matarle. Y él lo interpretó como la horca. Claro. Y como en el mar no hay orcas, se creyó inmortal. Pero no se refería a eso. Al lanzar el arpón, la estacha, que es el cabo de cáñamo, sale disparada, forma un lazo en el aire que le atrapa por el cuello. Y lo arrastra violentamente desde la lancha, hundiéndolo en las profundidades. El mismo instrumento de su venganza es el que lo mata, el cáñamo. La imagen final es desoladora. Con el capitán desaparecido, el Pequod, con el costado abierto, es finalmente engullido por el mar, succionado por un vórtice que se lleva a toda la tripulación, a todos los que siguieron la locura de un solo hombre. La obsesión lo ha consumido absolutamente todo. Solo sobrevive uno, el narrador, para poder contarlo. Y al final nos queda una reflexión inevitable, ¿no? La obsesión de Ahab, llevada a esta escala épica, mitológica, es quizás una versión magnificada de una lucha muy humana. La lucha contra algo que nos hiere. Exacto, contra lo que percibimos como una fuente de mal incomprensible. Sea una enfermedad, una injusticia o, como aquí, una ballena branca. La novela nos obliga a preguntarnos, ¿en qué punto una búsqueda de justicia o de sentido ante el dolor cruza la línea? ¿Cuándo se transforma en una fuerza puramente autodestructiva? Una fuerza que,